Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcán. Mi nombre es Alejandro Bayona, director de Mercadeo y Comunicaciones del Laboratorio Clínico Colcán, y hoy pues les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar organizado solamente para ustedes sobre la separación celular por citometría de flujo y su utilidad en oncohematología. Damos la bienvenida a las más de 100 personas que están en este momento conectándose. Y pues antes de comenzar con este webinar y con este contenido que vamos a compartir el día de hoy, hay que tener algunas reglas en cuenta. El primero es ingresar al webinar durante la charla y mantener los micrófonos y cámaras apagadas. eh, Calificar nuestro webinar al final de la charla. Vamos a compartir un link para que ustedes nos puedan diligenciar una breve encuesta y tener en cuenta que las preguntas y respuestas las pueden diligenciar a través del chat de esta misma reunión. Así pues que le damos la bienvenida a este webinar. Vamos a dar paso y bienvenida al doctor José Alejandro Aristizábal, médico bacteriólogo y magíster en biología clínica del cáncer, coordinador de unidad de citometría de flujo del Laboratorio Clínico Colcán. Doctor José Alejandro Aristizábal, bienvenido a este nuevo webinar y adelante con su exposición. Muy buenas tardes, Alejandro. Claro que sí, voy a compartir la pantalla. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sé que es una hora un poco complicada, pero bueno, vamos a hacer esto un poco didáctico para que todos podamos comprender, para que también pueda retroalimentarme un poco también de las preguntas de ustedes y también pues responder algunas de las dudas que tengan. Vamos a basar nuestra charla básicamente en una introducción, que es la citometría de flujo, ya que pues es el fundamento de la separación celular, que es como tal la separación celular por citometría de flujo, su utilidad en hematoncología y la conclusión de nuestra charla. Entonces, vamos a empezar con el paciente con sospecha de trastorno hematológico maligno. Es un paciente que llega a la consulta con unos paraclínicos, unos signos clínicos, un examen físico que hace que el hematólogo sospeche algún trastorno hematológico, que lo lleva precisamente a unos estudios un poco más a fondo, como en este caso puede ser un aspirado de médula ósea, una biopsia excisional o un estudio a nivel de cualquier tipo de tejido. Y mediante este, pues vamos a realizarles unos estudios en los cuales, si estamos hablando de una médula ósea, pues vamos a hablar de estudios citológicos como el mielograma, la anatomía patológica, y citometría de flujo y citogenéticos y biología molecular. Entonces, básicamente con estos estudios lo que estamos haciendo es llegando a responder alguna de las preguntas o de la sospecha diagnóstica que está teniendo pues el hematólogo en este caso mediante el uso del laboratorio clínico. Entonces, como sé que muchas personas que están aquí no tienen un conocimiento muy fondo de la citometría de flujo, quiero explicar muy brevemente qué es la citometría de flujo para luego entrar a la separación celular por citometría de flujo. La citometría de flujo se dice que es un análisis multiparamétrico. A mí me gusta dividirla, cuando hablamos de un análisis multiparamétrico, me gusta dividir este concepto, decir que la citometría se divide en dos grandes grupos. Un parámetro físico y un parámetro bioquímico. Un parámetro físico donde básicamente vamos a observar el tamaño y la complejidad de la célula y unos parámetros bioquímicos donde vamos a evaluar las proteínas de la célula. ¿Cómo hacemos esto? Utilizamos anticuerpos que tienen unidos unos fluorocromos. Estos anticuerpos, mediante una unión antígeno-anticuerpo de estas proteínas que tienen nuestras células, van a unirse y los vamos a pasar por un equipo llamado citómetro de flujo. El citómetro de flujo va a emitir un haz de luz, un rayo láser que lo que hace es que estimula este fluorocromo y nos va a dar unos parámetros de tamaño y complejidad y asimismo de unos parámetros bioquímicos o un inmunofenotipo o una expresión proteica de las líneas celulares que nosotros estamos estudiando. Tengamos presente que en muchos de los cuadros hemáticos sale técnica citometría de flujo. Este es básicamente lo que le hace falta para que sea una citometría de flujo es evaluar los parámetros bioquímicos, ¿no? Entonces es una técnica similar, solamente que se basa en los parámetros físicos que son los de tamaño y complejidad. Entonces, quise traer en este momento dos consideraciones. Nosotros podemos encontrarnos con dos situaciones en el laboratorio.
aquellas muestras que tienen un bajo grado de infiltración, en los cuales la sensibilidad de las distintas pruebas diagnósticas van a verse afectadas, y aquellas muestras en las cuales vamos a tener un alto grado de infiltración, en el cual la sensibilidad de nuestras técnicas puede llegar a ser la adecuada. ¿En qué puede variar esto? En que muchas veces el laboratorio puede emitir el resultado que el clínico no está esperando, y no necesariamente porque la técnica no sea la adecuada, o de pronto el personal no sea no tenga una capacitación muy buena acerca de la elaboración de este tipo de examen, sino porque hay muestras que tienen un bajo grado de infiltración que hacen que la sensibilidad de la prueba disminuya. Es en los casos de los ganglios en los cuales tenemos un tejido fibrótico, en el cual desprende muy pocas células, y pues muchas veces por citometría de flujo no vamos a poder identificar las células patológicas. Recordemos que el mecanismo de defensa del tumor es precisamente unirse de fibroblastos y formar un poco como una maraña, por así decirlo, de células completamente compactadas como mecanismo de defensa. Lo mismo a nivel de la médula ósea, es un problema que muchos de los hematólogos tienen, que es obtener un aspirado seco, ¿sí? Y pues por el hecho de que un aspirado sea seco, no necesariamente va a fracasar el estudio de citometría de flujo. Es ahí cuando ellos nos llaman y nos dicen: mandé un cilindro óseo, por favor, e intenten hacer lo que más puedan. Y es donde nosotros hacemos uso pues de las técnicas de nuestros bacteriólogos para que ellos puedan hacer lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué es la separación celular? La separación celular es básicamente a partir de un grupo heterogéneo de células de un tejido en suspensión. Nosotros lo que queremos es aislar un determinado tipo de células con características que yo deseo estudiar. Entonces, quise traer este ejemplo. Miremos aquí, por ejemplo, esta celulita roja. Esta celulita roja, yo quiero evaluarlo bajo unos criterios de una expresión proteica y bajo unos parámetros de tamaño y complejidad. Y quiero decirle, quiero aislarla a usted porque yo a usted la quiero estudiar, ¿sí? Muy independiente del otro grupo de células. Entonces, es ahí cuando yo voy a hacer uso de algunas técnicas de separación celular para poder tener un medio celular, por así decirlo, enriquecido de esta población estudio. Entonces es esto, básicamente, es amplificar ese número de células y purificar ese número de células, tener un mayor número de células y células un poco más homogéneas con las características que yo estoy buscando, para precisamente llevarlo a estudios genéticos o moleculares. Entonces, para ello, siempre nos valemos de dos métodos de separación. Los métodos que normalmente conocemos son los métodos con perlas magnéticas, o conocidos como MAX, o los métodos conocidos como FACS, que son los métodos en los cuales utilizamos el fundamento de la citometría de flujo. Entonces, en los métodos de separación por perlas magnéticas, esto es algo muy bonito. Bueno, yo cada vez que veo estas cosas, la verdad me entusiasmo mucho, porque miren, lo que utilizamos son perlas magnéticas que están unidas a fluorocromos, a anticuerpos. No utilizamos fluorocromos. Estas perlas hacen una unión antígeno-anticuerpo en la proteína de nuestro estudio. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que este es un anti-CD138, y se nos va a unir a estas células que tienen el CD38. Luego las vamos a pasar por unas columnas, así como ustedes los ven. Antiguamente se hacía así. En unos laboratorios se sigue siendo así. En laboratorios más avanzados es un poco más tecnológico la situación, pero este es el fundamento. Esto es un imán que lo que hace es que al pasar nuestras células por esos magnetos, ellas se quedan pegaditas acá. Y las células que no tienen unido ese bit o esa perla, lo que van a hacer es que van a caer en este precipitado. Cuando ya se nos acaba toda nuestra muestra de estudio, lo que hacemos es que retiramos esa columna del magneto, y por medio de sustancias que pues nos van a diluir esto, pues vamos a obtener nuestra célula de estudio bajo un parámetro que yo quiero estudiar. En este caso, pusimos el ejemplo de las células que expresan CD138. Bueno, entonces, cuando utilizamos separación celular por citometría de flujo, lo que estamos haciendo es básicamente utilizar el principio de la citometría de flujo. Lo que yo les expliqué a ustedes es buscar aquellas células con un tamaño y complejidad que yo quiero, con un inmunofenotipo o con unos parámetros bioquímicos que yo ya
previamente identificado y luego lo paso por un equipo que llamamos un sorteador que utiliza pues el fundamento de la citometría de flujo. ¿En qué se diferencia esto? De que este sorteador utiliza un principio que es el principio de la deflexión electrostática de gotas, donde básicamente estas goticas que van cayendo van a ser cargadas y van a ser separadas. Las células que no quedan cargadas, pues van a ir al waste o a los desechos, y las células que quedan cargadas y que tienen un parámetro que yo previamente he establecido, pues van a caer en nuestro tubo de estudio. Es básicamente esto es típicamente como se observa una separación celular, donde nosotros tenemos primero que conocer el inmunofenotipo, ponemos el inmunofenotipo de nuestras células, en este caso que sean CD38, CD45, CD138, que sean negativas para CD19, que sean positivas para beta-2 microglobulina, que sean negativos para 56 y que sean monoclonales para kappa. Es así como ya nosotros agregando, metiendo estos parámetros en nuestro separador celular, vamos a poder pues, obtener una alta purificación de células con todos estos parámetros previamente establecidos. Este es el citómetro que nosotros utilizamos en el laboratorio Colcan, es un citómetro de Faxmelody, es de última tecnología y que pues con respecto a otras tecnologías ha aumentado su eficiencia y el manejo, su practicidad prácticamente. Entonces, el proceso de separación celular yo lo dividí en 6 grupos, por así decirlo. Uno en el cual tenemos la obtención de la muestra. Dos, donde hacemos una marcación de las células para identificar el inmunofenotipo. Una vez identificado en el inmunofenotipo vamos a definir el porcentaje de estas células en nuestro espécimen y vamos a tomar la decisión de si utilizar métodos o no de concentración celular para obtener el número de células que nosotros vamos a necesitar pues, para nuestros estudios de citogenética o de biología molecular. Nosotros siempre pedimos por eso siempre pedimos que sean muestras entre 4 y 5 mililitros como mínimo. ¿Por qué? Porque es que estos métodos de separación van a requerir un gran volumen de muestra. Y si tenemos un bajo porcentaje y no tenemos el volumen de muestra necesario, pues estos métodos de concentración celular no van a ser los más efectivos. Luego de esto vamos a pasarlo, vamos a llevarlo a nuestro separador celular, nuestro citómetro de flujo, y vamos a obtener un resultado que nosotros llamamos un post-sort. El post-sort lo que nos va a mostrar es la pureza de esa población de estudio. Cuando hablamos purezas por encima del 95%, es que nuestras células están casi en un 95%, tienen casi un 95% de pureza. Y asimismo nos van a entregar el número de eventos celulares, que estos van a ser importantes porque dependiendo de las técnicas que nosotros vayamos a utilizar, nos exigen un número determinado de células. Es muy importante que estas células, por ejemplo, si van a llevarse a estudios de biología molecular, las entreguemos en PBS. Si la vamos a llevar a estudios de FISH, las entreguemos en Carnoy. Y si son para cultivos celulares, pues muy estériles en medio de RPMI. Entonces, ya vamos a entrar pues en la aplicación de la citometría de flujo en los estudios de hemato-oncología. Vamos a empezar pues con el mieloma múltiple, que es lo que utilizamos actualmente en la práctica clínica, donde básicamente en el 2004 se hizo un workshop o un meeting report donde estos científicos hablaron acerca de la dificultad de los cariotipos en los pacientes con mieloma múltiple. Ellos decían que las células plasmáticas, al ser unas células altamente diferenciadas, tenían muchísimos problemas para conseguir metafases. Asimismo, ellos decían que el 50 y el 70% de los metafases que obtenían ni siquiera eran provenientes de las células plasmáticas, eran provenientes de elementos de línea mieloide o de otro tipo de líneas celulares en los especímenes que ellos tenían. Asimismo, ellos decían que los cariotipos que podrían tener aberraciones, podrían estar patológicos, por así decirlo, podían ser crípticos. Entonces, ellos llegaban a una conclusión, por ejemplo, en la translocación 414, que es una translocación que se encuentra más o menos entre el 10 y el 15% de los pacientes y que muchas veces no era observada en los cariotipos. Ellos decían definitivamente, hay muchas translocaciones y muchas alteraciones citogenéticas que se nos están pasando con el uso del cariotipo. Ellos obviamente también dicen que el cariotipo no es completamente malo, que tiene una alta sensibilidad para aquellas muestras en las cuales los cariotipos tienen alteración en el número de cromosomas, por ejemplo, la lesión del cromosoma 3. Entonces, ¿qué concluyen de este Meeting Report? Ellos dicen que el cariotipo es limitado y que no puede describir la posible heterogeneidad dentro de una población de células clonales.
Hacia el 2012 se publicó otro estudio en el cual lo que hicieron fue que tomaron 17 pacientes. A estos 17 pacientes tomaron 5 y le hicieron 3 técnicas. Primero, evaluaron el porcentaje de células plasmáticas tumorales. Luego le hicieron un cariotipo y evaluaron el porcentaje de células que tenían estas alteraciones. Luego hicieron un FISH directo también de este espécimen que tenían y luego hicieron una purificación. ¿Cómo hicieron esta purificación? Usando perlas magnéticas. Pero en este caso hicieron 3 escenarios. El primer escenario, purificación, y le llevaron a FISH directo. Purificación, 24 horas en cultivo. Purificación, 96 horas bajo estímulo de interleuquina 4. Ellos que observaban que todos los estudios donde hicieron purificación tenían una alta detección de porcentaje de células anormales, de células plasmáticas anormales con respecto a los FISH directos y a los cariotipos, pero también ellos decían que al aplicar de pronto unos cultivos tampoco se observaban diferencias estadísticamente significativas y estas células eran llevadas a cultivo, por lo que ellos decían que podía hacerse una purificación con perlas magnéticas y luego ser llevadas a FISH. Ya en los 17 pacientes que ellos estudiaron, lo que observaron fue que efectivamente habían diferencias estadísticamente significativas entre los FISH directos, entre los cariotipos y entre los FISH con purificación, obteniendo una media de células anormales de un 61%. ¿En qué concluyen en este artículo? Un artículo del 2012 que la separación magnética muestra mejor rendimiento en las pruebas de FISH que la realización de un FISH directo. Entonces estamos pasando de unos estudios de cariotipo donde nos están diciendo que no son tan efectivos. Luego, donde estamos pasando a un estudio de FISH directo que no es tan efectivo y que tenemos que acudir a técnicas de separación. Y ya llegamos a nuestro contexto actual, un estudio súper bonito con un N bastante grande de pacientes, publicado en la revista Nature en el 2022, en el cual utilizan 3 técnicas: la técnica del FISH directo, la técnica del FICSION, la técnica del FACFISH. El FACFISH es básicamente separación por citometría de flujo, donde evalúan el porcentaje de células plasmáticas y así el porcentaje de positividad en el cual estas células presentan alteraciones, las alteraciones más conocidas, y se observa en este estudio que en todos los pacientes en los cuales les hacen FACS-FISH, casi tenemos un porcentaje de positividad de alteraciones mayor al 90% con respecto a la técnica directa de FISH. Entonces acá nos confirman desde el 2000, nos vuelven y nos confirman en el 2022 que comparado con otras técnicas, el mejor estudio para los estudios citogenéticos en pacientes con mieloma múltiple es la separación por citometría de flujo y posterior a ello, pues el FISH para estudiar las alteraciones que ya he nombrado. El Grupo Internacional de Mieloma hacia el 2014 pues, publicó su estratificación del riesgo e incluye en la estratificación del riesgo revisado en el cual establece las traslocaciones o las alteraciones citogenéticas de alto riesgo, como la alteración 414, la elección del 17P y la traslocación 1416, donde esto nos suman un peor pronóstico con base con este score a nuestros pacientes que son diagnosticados con mieloma múltiple y que van a ser tratados, afectando pues básicamente la supervivencia de estos pacientes. En la guía de práctica clínica aquí en Colombia en el 2020, para el tratamiento de los pacientes con mieloma, en uno de sus párrafos dice muy claro que dentro de los estudios que deben tener los pacientes es el FISH, pero que este FISH debe hacerse mediante plasmáticas separadas, ya que esto mejora notablemente el rendimiento de la prueba, lo estoy leyendo literalmente. Y pues donde ellos hacen énfasis en las alteraciones de alto riesgo propuestos por el Grupo Internacional de Mieloma y también afirma lo que yo les mostré, que por su bajo rendimiento diagnóstico de mieloma múltiple no se recomienda realizar cariotipos en los estudios diagnósticos de estos pacientes. Bueno, quise traer esto básicamente porque es un poco la fisiopatología del mieloma múltiple, donde siempre vamos a tener unas alteraciones primarias, que sí, usualmente en un 50% vamos a tener alteraciones que tienen, donde está implicado el gen pesado, la cadena pesada de las inmunoglobulinas en un 50%, las hiperdiploidías y otro tipo de alteraciones que son secundarias y que van a llevar pues al desarrollo del mieloma múltiple, pasando pues de una gamapatía monoclonal, un mieloma smoldering a un mieloma como tal, pues ya previamente identificado pues con todos los hallazgos clínicos que siempre observamos en estos pacientes. Esto es un artículo en el 2016
donde básicamente incluye el grupo de la clínica Mayo, incluye la translocación 14-20 y otras alteraciones, los cariotipos no hiperdiploides, el cariotipo con deleción del 13, como alteraciones citogenéticas de alto riesgo. Y pues habla de la translocación 11-14 como una translocación de riesgo estándar. Entonces, qué podemos concluir de estos estudios? Que las muestras con un bajo porcentaje de infiltración son susceptibles a ser llevadas a separación celular por citometría de flujo. Recordemos que las muestras, siempre hay muchas discrepancias entre el porcentaje de células plasmáticas neoplásicas observadas en el mielograma con respecto a las células plasmáticas neoplásicas observadas por citometría de flujo. El doctor Bruno Paiva en el 2010 hizo un estudio súper bonito en el cual él hablaba que había una discrepancia en este porcentaje más o menos en un 23%, que pues es extremadamente alto. Es pasarte a decir que tenemos por citometría de flujo un 1% a decir en el mielograma que tenemos un 25, un 27%. Asimismo, nos permite evaluar el score de estratificación del riesgo revisado y nos va a definir el pronóstico de estos pacientes. Es útil esta prueba en el diagnóstico y en la recaída. En muchos de los artículos ellos dicen que en la recaída no es aconsejable si los pacientes tienen las alteraciones citogenéticas definidas de alto riesgo que nombré anteriormente. Esto ya son estudios en linfomas T, pero estos son estudios netamente de investigación, donde han tomado pacientes con linfomas T periférico, les han hecho citometría de flujo, han observado un inmunofenotipo aberrante, donde básicamente han visto que es compatible esto lo hicieron en tejidos, en ganglios, donde básicamente son compatibles con un linfoma T y en otros tejidos donde las células no tenían un inmunofenotipo aberrante, pero lo que ellos hacen es que hacen un sorting de estas células, de los linfocitos T helper, de los linfocitos T helper foliculares y los linfocitos T citotóxicos, y hacen una secuenciación de RNA y observan que en estas células que no tienen un inmunofenotipo aberrante, pues observan clones tumorales. Entonces ellos dicen la separación de estas células y la posterior secuenciación del RNA tiende a ser tiende a ser más sensible que la citometría de flujo. Estos son estudios netamente de investigación. También hacia el 2018, otro estudio de investigación, tomaron linfoproliferativos crónicos B, en los cuales tomaron pacientes con macroglobulinemia de Waldenström, que sabemos que tienen en el 95% la alteración del gen MYT88, y observaban que aquellos pacientes que tenían un MYT88 mutado tenían una mejor respuesta al tratamiento con ibrutinib que aquellos pacientes que tenían un MYT88 wild type. Y esto decía, bueno, aquellos pacientes que tienen un MYT88 wild type son pacientes candidatos a que muy probablemente podamos utilizar otras metodologías de tratamiento, ya que no van a responder muy bien al ibrutinib. En el laboratorio Colcan, nosotros básicamente así es como reportamos la citometría de flujo. Tenemos nuestro panel de citometría de flujo, reportamos el inmunofenotipo de nuestras células tumorales, reportamos el porcentaje de eficiencia, el recuento de células aisladas y entregamos estas células en un volumen para la realización de FISH en el laboratorio de citogenómica. Estas son las sondas que se corrieron en este paciente. Esta es la conclusión, así es como salen los resultados de citogenética, con una interpretación por citogenética que dice en este ejemplo. Este resultado se considera positivo para la lesión del gen de la IGH y amplificación del 1Q en el 42% de las células analizadas. La interpretación clínica, la insuficiencia del gen de la IGH y la amplificación del 1Q son biomarcadores de progresión de pacientes con mieloma múltiples asociados a alto riesgo, como ya lo habíamos dicho y como se ha establecido en el Grupo Internacional de Mieloma. Perdón. Estas son las sondas que se utilizan en el laboratorio, en nuestro laboratorio Colcan, donde utilizamos todas las sondas de riesgo alto junto con la de riesgo estándar, que es la translocación 11-14. Y pues desde esta charla podemos concluir que la técnica de separación celular es una gran herramienta para la obtención de células
patológicas con bajo grado de infiltración celular. Mediante esta técnica podemos aumentar la sensibilidad y asegurar que los estudios moleculares y citogenéticos sean propios de la población patológica de estudio. Esto es muy importante. Si me da el tiempo, en 5 minutos les muestro algo a qué me refiero con esto. Y que esto hace parte de las herramientas del laboratorio en la estratificación del riesgo de los pacientes con mieloma. Y que en estudios de investigación se ha llevado estudios moleculares en algunos linfomas T y linfomas B. Este es básicamente nuestro grupo de citometría de flujo. En Laboratorio Colcan tenemos 4 citómetros de flujos, entre ellos pues nuestro separador celular, y este es el grupo que nos apoya a nosotros de citogenómica, donde ellos hacen el FISH, los cariotipos y otras técnicas también más avanzadas y que están en vanguardia. Esto es lo que les quería mostrar. Perdónenme, yo sé que el tiempo apremia, pero es un artículo de dos grandes investigadores, amigos míos, el doctor Bruno Paiva y el doctor José María Sayagués, en el 2015, un leuquimia, en el cual ellos, miren, detectan subclones fenotípicamente distintos que muestran diferentes perfiles genéticos. Veamos acá como la beta 7, una integrina que pues ya no se usa. Ellos hicieron separación y observaban que en estas células tenían esta translocación en un 80%, mientras que en estas la tenían en un 91%. Aquí, con la expresión del CD56, como la 14q32, la lesión del 14q32 estaba en un 67%, y las células plasmáticas que eran CD56 negativo tenían la lesión del 14q32. Entonces, es como nosotros vemos que la citometría de flujo, al tener unos inmunofenotipos específicos y previamente identificados, nos van a lograr separar estas células para tener unos estudios más precisos por FISH. A diferencia de los estudios con bits, los estudios con bits nos van a entregar una separación de células CD130, de células CD38, por ejemplo, y el CD38 se expresa de manera débil en los monocitos, en los precursores B y en las células plasmáticas patológicas y normales. Entonces, vamos a tener un grupo de células que tiene el marcador CD38, pero no un grupo de células que son completamente puras, con un fenotipo completamente aberrante, como si no lo entrega la citometría de flujo, la separación por citometría de flujo. Esto era lo que les quería mostrar. Y muchísimas gracias y espero de pronto haber resuelto algunas dudas. Muchísimas gracias, doctor José Alejandro. De verdad que muchas felicitaciones están dejando aquí en el chat y en las redes sociales por donde está siendo retransmitido este webinar. Y pues para las más de 180 personas que están conectadas en este momento, pues abrimos el panel de preguntas. Ustedes ven en su módulo de Teams, en la parte superior, el signo P y R. Allí pueden registrar la pregunta que ustedes necesitan que el doctor José Alejandro Aristizábal responda sobre esta ponencia sobre la separación celular por citometría de flujo y su utilidad en oncohematología. Así pues, tenemos algunas preguntas y vamos a dar paso a Iván Henao, quien es la persona que se encarga de transmitir estas dudas del público asistente a este webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcan. Así que, Iván, adelante. Gracias, Alejandro. Así es, tenemos la primera pregunta y es, doctor, ¿cuál es la sensibilidad diagnóstica de la técnica en cuestión en el linfoma maligno? Bueno, esto depende mucho, ¿no? Yo entiendo, ya más o menos entiendo por dónde va esta pregunta, ¿sí? Se dice que la técnica gold estándar para evaluar las enfermedades mínimas residuales en mieloma está la citometría de flujo con una sensibilidad de 10 a la menos 6. Eh, lo ideal es que estos pacientes siempre lleguen al diagnóstico, ¿sí? Y lo ideal es que siempre, como lo mostré en los estudios anteriores, a pesar de que tengamos un 0,8%, un 0,9%, mientras podamos tener un volumen suficiente de muestra para hacer una concentración celular, vamos a lograr tener el número de células que nosotros requerimos. Yo le daría de pronto un trasfondo a esta pregunta. Es cuántas células necesitamos para realizar el FISH después de la separación. La literatura, unos dicen que 5.000 células, otros dicen que 10.000 a 20.000 células, ¿sí? Por los métodos de concentración se pueden llegar a obtener este número. ¿Qué es lo ideal? Que pues si se hace el diagnóstico, pues muchísimo mejor, pues vamos a tener un mayor número de células plasmáticas que si lo intentamos hacer un poco más adelante, pues que no sería lo ideal, pues porque necesitamos hacer el score de estratificación y el pronóstico y usualmente se hace al inicio. Doctor, lo Muy buena invito a pregunta. dejar de compartir la pantalla. Ok.
Perfecto. ¿Tenemos más preguntas, Iván, por favor? Claro que sí. Tenemos la siguiente, doctor, y es, ¿cuál es la mejor técnica para recuperar el 100% de las células que quedan en el tubo después de sortear para que el FISH sea efectivo? Bueno, nosotros usualmente no hacemos esto, ¿sí? Pero yo personalmente, ¿yo qué haría? Si yo me doy cuenta que tengo un buen número de células, primero veo el recuento. Si tengo 200.000, 250.000 células, yo no necesito recuperar más. Si veo que son muy pocas, veo qué volumen de muestra me queda. Si no, vuelvo y digo, las purezas siempre evaluamos el porcentaje de pureza que tenemos en el sorteador, el post-sort. Si vemos que es una pureza del 95%, vamos a pelear contra un 5%. ¿Yo qué haría? ¿Yo qué haría? Pues si lo vamos a llevar a FISH, ya no podría hacer absolutamente nada, pues porque muchas veces estas muestras van a caer en Carnot, ¿sí? Y lo otro es, si están en PBS, es volverlas a pasar, ¿sí? Es una solución que yo creo, vuelvo y digo, esto es algo más de cómo lo manejaría yo, no algo que esté previamente de pronto documentado. Yo lo haría de esta forma. Gracias, doctor. Atrás del chat nos están haciendo también la siguiente pregunta y es, ¿sería hacer un lavado de las paredes o qué otra alternativa habría? No, vuelvo y digo, o sea, yo acudo nuevamente a la muestra, si cae en PBS, volver a pasar la muestra y para obtener pues lo que más se pueda. Pienso yo que no va a ser lo más, pues no va a ser mucho, ya que si tenemos purezas del 95-96%, pues no es mucho más lo que vamos a sumar, no sé, 1.000, 2.000 células más, ¿sí? Entonces, yo más bien analizaría más ir al tubo primario que de pronto tirarme lo que ya tengo, dañar lo que yo ya tengo con tal de sacrificar 10.000, 11.000 células para dar 1.000 células más. Sí, yo lo manejaría de esa forma. Perfecto, doctor. La siguiente es, ¿qué volumen de muestras es necesario para tener una buena recuperación de células? ¿Cuántos marcadores se usan para la separación? Bueno, esto es el volumen ideal en el tubo primario, en el espécimen, cuando lo toman, en este caso si es médula ósea, eh, pues lo ideal es que sean 4 a 5 mililitros, ¿sí? Pero en dado caso que sea menos, pues vamos a trabajar con eso. Vamos a hacer una concentración celular, ya sea por bolisis o por ficol, para obtener una buena recuperación celular. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de viabilidad obtenido posterior al sorting y con qué marcador lo evalúan? Nosotros no evaluamos viabilidad. Yo sé que hay instituciones que lo que hacen es que utilizan marcaciones de viabilidad. Nosotros no utilizamos esto, pues porque en última lo que necesitamos son células en interfase. Sí sería bueno, pero entre menos manipulemos, nosotros creemos que entre menos manipulemos las células es muchísimo mejor. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacemos es pedir carnoid fresco, bajan el carnoid, se entregan las células y ellos las llevan precisamente a hacer los estudios. Pienso yo que son células, precisamente esa es la efectividad del FISH, que utilizamos células en interfase. Entonces, pues pienso yo que de pronto la persona que hace las lecturas va a dificultar un poco si son células de pronto un poco más deterioradas, pero pues en teoría tendrían que ver pues las alteraciones que se están estudiando, ¿no? O las que estamos buscando. Gracias, doctor. La siguiente es, ¿en qué solución recolectan la muestra y se ha evidenciado interferencia en cuanto a la fluorescencia por los marcadores y las ondas de Fitch al momento de analizar? Carnoy. Nosotros usamos Carnoy. Antes la entregábamos en PBS, en los procesos de estandarización. Nos jalaron las orejas, nuestro grupo de citogenética, me decían, no, no da, esto no. Entonces optamos por utilizar Carnoy. Perfecto, doctor. Eh, ¿Es necesario hacer FICOL antes del sorting? Eh, Depende, ¿sí? Hoy precisamente hicimos una separación celular en el cual cogimos 200 microlitros de muestra, no hicimos un FICOL, el paciente tenía un 14-15% de infiltración de células plasmáticas, obtuvimos por muestra directamente sin concentración celular de 200 microlitros, obtuvimos 140.000 eventos y en aquella muestra donde hicimos por duplicado, ¿no? Hicimos concentración celular
obtuvimos 300.000 células. Entonces, con 150.000, pienso yo que el laboratorio de citogenética no nos jala tanto las orejas, pero pues lo ideal es que depende del porcentaje de infiltración. Ustedes deciden si hacen el FICOL. Hay muchos artículos, por ejemplo, el penúltimo artículo que les mostré, ellos utilizan el FICOL y pues el grupo del doctor Orfao pues recomienda hacer el Bulisis. Perfecto. Doctor, acá también nos están preguntando, ¿no se contaminan las células separadas para cultivo durante el proceso? Sí, por supuesto. Tiene que hacerse bajo los parámetros de esterilidad, ¿no? En estos casos de cultivo celular es muy buena pregunta para la persona que lo hizo. Hay citómetros que a veces pueden llegar, de pronto en cabinas un poco más grandes, pueden llegar a mantener la esterilidad. En nuestro caso, pues nosotros es un ambiente que no es estéril, las células si se hace al medio ambiente se van a contaminar efectivamente. Es por eso, por ejemplo, para la tecnología de CAR-T-cells utilizan preferiblemente las técnicas con VIX, con perlas magnéticas, no porque sea más efectiva, sino porque es un equipo un poco más pequeño que permite la manipulación un poco más precisa en las cabinas. Perfecto. Doctor, acá también nos están preguntando si podemos contar cómo hacen la concentración de células. Bueno, es el protocolo de Ulises, ¿sí? Yo, sinceramente, pues no me lo sé que se utilizan 4 mililitros, es una receta, por así decirlo, de cocina, ¿sí me entiendes? Una receta de laboratorio. Hay modificaciones que nosotros hemos adaptado para obtener esta concentración celular con base pues, en un backbone, por así decirlo, en una columna de los parámetros que nos piden para hacer el Bull-Lysis, pues porque en todos los laboratorios siempre va a variar la centrífuga, siempre va a variar alguna concentración de los diluyentes, de la solución del lisante, de las pipetas. Entonces, seguir la metodología de Bull-Lysis, es más, hasta para los protocolos de FICOL, ¿sí? Que prácticamente todos manejan el mismo protocolo, siempre hay pequeñas modificaciones que los laboratorios toman y estandarizan con base en los procesos que se van dando y están siendo más efectivos. Perfecto. Acá también tenemos otra pregunta y es, por parte de citometría, se procesa un tubo para el panel de mieloma y el otro tubo aparte solo marcando CD138 y CD38 para la separación. No, nosotros usualmente utilizamos el tubo PCST, que es el tubo que recomienda Euroflow. Hay otro tubo, pues, perdón, él no lo recomienda. Es un tubo que está dentro del Euroflow. El Euroflow recomienda un panel donde tiene el CD138 en Brilliant Violet. Nosotros utilizamos 8 marcadores. ¿Por qué? Porque precisamente queremos tener el mayor porcentaje de purezas. Pero entonces la misma muestra que nosotros utilizamos para el inmunofenotipo, donde podemos obtener 5.000, 6.000 células adquiridas, la vemos por Infinisite, decimos este es el inmunofenotipo, señalamos el inmunofenotipo en el sorteador y con base en esos parámetros lo hacemos. Está hablando del Brilliant Violet en el CD138. El CD138 es un marcador que se pierde. Apenas se toma la muestra, en las 24 horas siguientes, un marcador que, como todos hemos visto por citometría de flujo, es el primer marcador que se pierde. No porque de pronto, no sé, sea algo ya, digamos, de la célula como tal, sino que perdón, de los fluorocromos como tal, sino la célula es un marcador que cuando uno va a ver la expresión por los distintos fluorocromos, es un marcador que a veces da negativo y no necesariamente es que la célula sea CD138 negativo. Entonces es por eso que el grupo de Euroflow lo que hace es que utiliza el CD138 en Brilliant Violet porque nos permite, a pesar de que está disminuido la expresión de ese CD138, nos permite evaluar un poco más la expresión de ese marcador. Gracias, doctor. A través del chat de redes sociales también nos están haciendo la siguiente pregunta y es, ¿en qué tubo debe hacerse la recolección de las muestras para hacer llevar a cabo la separación celular? Bueno, depende. Si es para FISH, se puede utilizar ECTA y heparina. Si es para estudios de biología molecular, pues lo ideal es no utilizar la heparina, ¿sí? Pero
pueden usarse los dos tubos. Nosotros no hemos visto discrepancias en los dos, no nos han jalado las orejas, vuelvo y digo, del laboratorio de citogenética. Hemos tenido buena recuperación con los dos tubos, tanto de parina, tubo tapalila y tubo tapaverde. ¿Se mide la pureza después del sorting? Si es Sí, así, ¿cómo sería? el post-sort, el post-sort. El mismo hace, el mismo, lo que tiene, de las ventajas que tiene este citómetro es que él está incluido este parámetro dentro de las adquisiciones, dentro del experimento, que es el post-sort. Y esa es la información que nosotros tomamos para meter en los reportes y que el clínico y el hematólogo se dé cuenta que efectivamente se hizo no una FISH directa, sino que se utilizó el método de separación. ¿Se reporta en Cell UL? No recuerdo el nombre del software que nosotros utilizamos. No recuerdo el nombre. No recuerdo cuál es, la verdad. No me he fijado. Usualmente cuando yo empiezo a hacer los gates, no abro el software, el nombre del software. No sé. Perfecto. A través de redes sociales también tenemos la siguiente y es, ¿en qué momento debemos decidir si hacer separación con perlas magnéticas o por citometría de flujo? En el momento monetario que tenga el laboratorio. ¿Sí? Eh, la verdad, si nosotros vemos 10, 15, 20%, como se dieron cuenta en los ensayos que mostraba ahí, pues vamos a tener una mayor efectividad, una mayor separación. ¿Sí? Más bien, ¿en qué momento yo utilizo una técnica de concentración en estas muestras y en qué momento no utilizo una técnica de concentración? ¿Sí? Entonces yo me puedo ahorrar esos pasos de la concentración celular si veo que por citometría de flujo tengo qué sé yo, un 20, 25, 27%, porque sé que voy a tener muchísimas células. Entonces, nosotros no tenemos la herramienta para hacer bits y no lo vamos a hacer precisamente por todos los estudios que nos dicen que vamos a tener contaminación de otro tipo de células y como el doctor Bruno Paiva y el doctor José María Sayagues decía que algunas clonas con distintos inmunofenotipos iban a tener alteraciones en mayor o menor proporción. Entonces, la verdad, yo opino en este caso, si ustedes tienen en el laboratorio es muy difícil tener el separador celular, el sorting, por citometría de flujo y tienen las perlas, adelante, ya se dieron cuenta que es efectivo, no es el mismo porcentaje de la separación por citometría de flujo, pero se puede hacer. Más vale tener algo que no tener nada, ¿no? Perfecto. Doctor, ¿podemos hacer separación por citometría de flujo y FISH para evaluar enfermedad mínima residual? No, no. Eso es una mala praxis, ¿sí? Ni en sangre periférica, cuando sabemos que no tiene una leucemia de células plasmáticas, ni para evaluar enfermedad mínima residual, ¿sí? O sea, de poder hacerlo lo podemos hacer, pero vamos a perder esa prueba, porque el porcentaje de células, ¿sí? Que vamos a obtener es muy, pero muy bajo, muy, pero bajo. Nosotros hemos hecho el ensayo, hemos hecho el experimento, ¿sí? Usualmente el FISH da negativo. Entonces, no es recomendable hacerse en estudios de enfermedad mínima residual. Para eso está la citometría de flujo sin hacer sorting para evaluar la enfermedad mínima residual, ya sea en sangre periférica, en médula ósea, pero pues no vale la pena de pronto llevar estas muestras donde nosotros sabemos que es un paciente que medianamente viene respondiendo, llevarlo a hacer un sorting porque vamos a perder precisamente pues este experimento. A menos que, vuelvo y digo, como lo nombré anteriormente, que este paciente esté teniendo una recaída, tenga un número significativamente detectable por citometría de flujo y que haya sido negativo para las alteraciones de alto riesgo. Perfecto, doctor. Tenemos otra y es, las cadenas lambda, FIT y kappa PE difieren en su expresión si las modifico a un fluorocromo como un APC y un APC H7. No, no. En mi experiencia, no. Lo que tengan en el lado, por ejemplo, el PCST está en los últimos fluorocromos, ¿sí? Nosotros hacemos un LST OneFlow, bueno, OneFlow, un LST solito, manual, por así decirlo, y utilizamos capa y lambda en PNF y TC. Ambos fluorescen divino, ambos se ven perfectos. No. Gracias, doctor. ¿Cuál es el mejor momento para realizar la separación celular en los pacientes con mieloma múltiple?
para mi criterio, dentro de la práctica de laboratorio, es al diagnóstico, ¿sí? O siempre y cuando el paciente no haya empezado a recibir tratamiento, ¿sí? Si es un paciente que recibió tratamiento y se quiere de pronto hacer y tiene el grado de infiltración, un porcentaje de infiltración adecuado, pues mejor, ¿sí? Pero para definir score, ¿sí? Al diagnóstico, para mayor sensibilidad y mayor aporte pues en la prueba al diagnóstico. Perfecto. Tenemos una última pregunta y ¿es posible hacer separación celular en sangre periférica de pacientes con mieloma múltiple? Sí, siempre y cuando este tenga leucemia de células plasmáticas. Sí, Pues, doctor José Alejandro Aristizábal, de verdad que ha sido uno de los webinars con mayor interacción de parte de los asistentes. Muchísimas gracias por su ponencia muy clara. Lo están felicitando en el chat muchas enormemente. gracias. Muy buena Muchas gracias a exposición, ustedes. excelente charla. Y pues ya para las personas que están allí conectadas, por favor, manténganse conectados para que puedan resolver la encuesta de satisfacción y para las personas que la resuelvan, podemos enviar el certificado que se prometió para este webinar. Doctor José Alejandro Aristizábal, muchísimas gracias por participar con nosotros en este webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcán. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos los participantes. Espero pues haber resuelto algunas de las dudas en una técnica que en este momento es crítica para los pacientes con mieloma múltiple. Para las personas que se mantienen aquí conectadas en este webinar, queremos darles una información importante también. Nosotros, a través del Laboratorio Clínico Colcán, apoyamos a HealthYou, una plataforma de capacitación en temas de salud, donde ustedes pueden realizar un diplomado a través y certificarse a través de buenas prácticas de laboratorio de microbiología, gestión de la calidad analítica en el laboratorio clínico, humanización de servicios de salud y toma de muestras de laboratorio clínico. Cuando ustedes estén interesados en recibir mayor información, pueden escanear este código QR que están viendo en pantalla o comunicarse al número de teléfono que aparece en sus pantallas. De igual manera, los invitamos a una masterclass que hay en los próximos días, sobre la cual ustedes se pueden registrar escaneando este código QR y llenando toda la información. Recuerden que a través de nuestro canal de YouTube podrán ver en diferido esta charla y todos los webinars que hemos realizado a través del Laboratorio Clínico Vulcán. De antemano, muchísimas gracias. Por favor, no olviden diligenciar la encuesta para que las personas que la diligencian puedan recibir su certificado de asistencia. Y de antemano, muchísimas gracias por mantenerse conectados y siempre pendientes del conocimiento que otorga el Laboratorio Clínico Vulcán. Mi nombre es Alejandro Bayona, director de Mercadeo y Comunicaciones. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.